Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar cuando el divorcio es bíblico y necesario. Esto parece confuso porque a lo largo de la historia muchos cristianos no se han puesto de acuerdo si es correcto el divorcio o por ningún motivo deben de divorciarse. La realidad es que hay casos de excepción donde es conveniente y necesario que exista el divorcio. Esto es una verdad bíblica que no debemos de ignorar. Tenemos que estudiar todo el asunto relacionado en la Escritura para poder interpretar bíblicamente. Hablemos en primer lugar del plan original de Dios para el matrimonio. Un matrimonio perpetuo, para siempre. Ese es el plan original de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Este es el principio, el diseño de Dios, lo que Dios anhela y desea para el matrimonio. Dios demanda santidad en el matrimonio. Es un pacto sagrado, indisoluble, donde Dios demanda permanencia dentro del matrimonio. Debe de haber intención de permanencia en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. En Efesios 5, 31 y 32 se figura la iglesia como la esposa de Jesucristo. Una iglesia permanente que le pertenece a Cristo. Y Pablo dice en Romanos 8, nada ni nadie puede separar a la iglesia de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. El divorcio no es la voluntad perfecta de Dios, pero entra en la voluntad permisiva. En ciertas ocasiones y circunstancias, el divorcio es bíblico y es necesario. El divorcio nunca fue el plan de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió por la dureza de corazón. Y por eso Moisés daba la carta de repudio, de divorcio a ciertas personas. Sin embargo, Jesucristo dijo que esto no tenía que ser de una forma deliberada. Y él puso un ejemplo de un caso de excepción donde sí es permitido el divorcio, el adulterio. Mateo 19, 8. Ahora hablemos de las excepciones bíblicas donde Dios permite el divorcio. Aunque Dios ama la permanencia del pacto en el matrimonio, sin embargo en su amor y su justicia permite el divorcio en algunos casos, a causa del pecado, a causa de la maldad. Hay situaciones en las que el pecado es destructivo y afecta la familia, el matrimonio. Y hay casos específicos donde es conveniente el divorcio para evitar el mal y la destrucción de la persona afectada o que pueda dañar a terceras personas. Una causa en la que Dios permite el divorcio es la inmoralidad sexual, el adulterio, la degeneración sexual. Si ha habido casos en el matrimonio donde el hombre no cambia y es infiel a su mujer, o cambia de deseo sexual, o viven en ciertas situaciones inmorales, que es más conveniente la separación, el divorcio, que permanecer en una situación que terminará enfermando a la esposa o a la parte inocente. Y el matrimonio Dios no lo creó, no lo diseñó para el pecado y la maldad. Por eso, en algunos casos, Dios permite el divorcio para proteger la parte inocente. Mateo 19, 9. La ruptura del matrimonio a causa del adulterio
permite que la parte inocente se desligue completamente de aquella persona que la ha agraviado y que ha cometido la falta del adulterio, y la parte inocente queda libre para casarse con otra persona. En este caso, Dios permite el divorcio y la persona afectada queda libre, desligada del pacto matrimonial para rehacer su vida con otra persona. Esta es la función del divorcio: liberar por completo a la parte afectada. Otra causa que Dios permite el divorcio es el abandono definitivo del no creyente. Hay situaciones donde hay matrimonios donde alguien es creyente y la otra persona no. Y la persona no creyente abandona a la familia, abandona su matrimonio, y por esta causa también Dios permite el divorcio. Primera a los Corintios 7:15, el abandono de las responsabilidades, donde una persona decide dejar el pacto, sus responsabilidades, no seguir con el compromiso. Cuando la persona abandona sus responsabilidades y la convivencia dentro del matrimonio, Dios permite el divorcio. Otra situación es la violencia y el abuso severo. En este tipo de casos, Dios permite también el divorcio, porque Dios no ama la violencia. Dios aborrece la violencia, no la acepta en su reino, y también Dios quiere que un hijo de Dios no acepte la violencia, el abuso severo que destruye la familia y también el matrimonio. Hay matrimonios donde hay padres que abusan sexualmente de sus hijas, o padres que se vuelven homosexuales, o personas que son narcotraficantes, y peligra la vida dentro de la familia y dentro del matrimonio. Son algunos casos de excepción donde Dios nos llamó a vivir en paz y no en guerra dentro del matrimonio. Un hijo de Dios no tiene que tolerar la violencia, el abuso, el maltrato y situaciones destructivas que afectan el matrimonio y también a la familia. No estamos hablando que por cualquier causa Dios permite el divorcio, solo en casos de excepción. Y para esto es importante buscar consejería profesional, dar pasos bíblicamente para ver si hay una restauración, reconciliación dentro del matrimonio. Pero ya una vez que da uno de los pasos necesarios y no sucede la reconciliación y la restauración, entonces hay que dar el paso definitivo del divorcio antes que termine por destruir a la familia. Existe el peligro de no actuar cuando mantenerse en la relación causa un mal mayor. Es importante actuar pronto, enfrentar el problema antes de que el problema cause daños severos e irreparables. Es importante aplicar el principio del amor, amarnos, proteger a nuestra familia, no aceptar el abuso, la violencia, el adulterio, ni mantenernos en ese estilo de vida. Por eso en ocasiones surge la necesidad de poner un freno al mal y proteger a la familia. Entonces es necesario el divorcio y también es bíblico. Hay muchos ministros que han dado un mal consejo a sus feligreses por no conocer toda la doctrina acerca del asunto de divorcio, y usan versículos mal interpretados para mantener a las familias
o al matrimonio unido en un ciclo de destrucción que no es saludable y no es bíblico. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.